dos zonas anatómicas que parecían unos conos invertidos que se conectaban o que se unían en su vértice. El más pequeño de esos conos invertidos correspondía, déjenme lo mando a presentación, está medio lento. El más pequeño de esos conos invertidos corresponde al conducto cementario, el cual, como el nombre lo dice, pues está embebido en el cemento y no debe de ser tratado en la terapia de conductos porque no pertenece como tal al sistema de conductos radiculares y tiene un tejido más parecido a periodonto, el cual pues no debemos de tocar. Y el conducto dentinario, que es el más largo, que está embebido o está dentro de lo que es la estructura dentinaria, que conecta o que se une al final con el conducto cementario, esa es la parte que nosotros vamos a tratar en la terapia de conductos. El conducto dentinario es el más extenso de los dos, tan extenso es que nos permite para su estudio dividirlo en tercios, de forma que tenemos un tercio cervical, tenemos un tercio medio y tenemos un tercio apical con características diferentes. Como ya vimos en el tercio apical, además es donde tenemos la mayor cantidad de conductos laterales, colaterales, accesorios, con todas las formas que ya vimos de acuerdo a Regi y a Puig. Y en base a esta zona anatómica, que es donde tenemos la mayor cantidad de conductos laterales o accesorios, pues esta es la parte más crítica de la terapia de conductos. Esta situación crítica empieza desde establecer hasta dónde termina mi tratamiento de conductos. Y para eso habíamos platicado de la existencia de tres zonas anatómicas o tres puntos anatómicos que no por fuerza van a coincidir. Uno que era la constricción apical, que sería el punto más estrecho del conducto, que no siempre coincide con el otro, que es el CDC. El CDC, que es el punto anatómico más importante para identificar que es la unión entre cemento, dentina y conducto, es un punto hasta cierto punto arbitrario y difícil de ubicar porque si lo pensamos está basado en elementos que nosotros clínicamente no vamos a visualizar porque tenemos un diente dentro del maxilar o de la mandíbula, no vamos a visualizar esa estructura y aunque tuviéramos el diente extraído, difícilmente vamos a poder distinguir dónde está uno y otro. Este punto es un punto anatómico ubicado desde el punto de vista histológico, pero que es nuestro punto de referencia para terminar el tratamiento de conductos. Pero entonces, ¿por qué si es tan difícil de ubicar el punto que usamos como referencia? Porque ese es el punto en donde termina el conducto dentinario. También habíamos mencionado otro punto anatómico importante, que es el foramen apical. Y si se acuerdan, el foramen apical era la salida final, en este caso del conducto cementario, y que desemboca básicamente en la punta de la raíz o ápice radicular. Entonces, este segmento de aquí es conducto cementario y el foramen apical estaría acá. Esos puntos anatómicos nos sirven porque finalmente nos van a dar los parámetros de determinación de hasta dónde vamos a establecer nuestra longitud de trabajo y hasta dónde vamos a trabajar. Vamos a hablar un poco de ellos, vamos a hablar de el unión CDC. La unión CDC en algunos libros nos aparece como constricción apical, lo cual podríamos considerar que no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque la constricción apical ya vimos que no siempre es el punto más estrecho. A veces coincide, pero no siempre coincide. Por eso entonces le vamos a denominar, para más entendimiento, le vamos a denominar foramen fisiológico. Ese foramen fisiológico, que también es la unión CDC, tendríamos o pensaríamos que es la parte más estrecha del conducto, aunque histológicamente hemos visto que no siempre es así, a veces coinciden. Como ya lo mencionamos, es el punto de unión entre el conducto dentinario y el conducto cementario, que en este caso lo ubicaríamos aquí, y en este esquema lo ubicaríamos aquí, que es donde se está uniendo cemento, dentina y conducto, y que en este caso particular sí coincide con la constricción apical. Si se acuerdan, en un esquema histológico que habíamos visto la clase pasada, vimos que no coincidía, la constricción estaba un poco más arriba. Entonces, la constricción a veces coincide. ¿Qué sucede con este límite CDC o foramen fisiológico, que es como le vamos a llamar? Este límite CDC o foramen fisiológico llega a medir aproximadamente 224 micrómetros en pacientes jóvenes y lógicamente por la posición de cemento, consecuencia de la edad, en pacientes adultos o en pacientes mayores, llega a medir un diámetro menor de 210 micrómetros aproximadamente. Entonces, sufre reducciones en su dimensión natural con respecto a la posición de cemento y a la edad.
pero tenemos un promedio aproximado de entre 224 micrómetros a 210 micrómetros. Eso sería lo que aproximadamente mide. En este punto específico, límite CDC o foramen fisiológico, termina el tejido pulpar y empieza el tejido periodontal. Por lo tanto, si lo que nosotros hacemos en la terapia de conductos es eliminar el tejido pulpar, se sobreentiende que el punto final de nuestra terapia de conductos es el CDC. También en este punto puede existir una constricción, pero lo que leemos aquí es que no es predecible y que no es fácil de identificar en la clínica. Mucho tiempo se pensaba, sobre todo los dentistas de hace bastante tiempo, era frecuente escucharlos decir, yo puedo con el tacto identificar dónde está el límite CDC, porque ese es el punto de máxima constricción y entonces hasta ahí termina mi tratamiento. Eso es completamente difícil de que sea cierto. ¿Por qué? Porque puede ser que si yo estoy sondeando el conducto con una lima de pequeño calibre, como por ejemplo una lima 10, es probable que ni siquiera sienta una zona de constricción. Si yo estoy sondeando mi conducto con una lima 20 mide 0.20 de 1 milímetro en la punta, es probable que sí, porque si se fijan, el diámetro es más o menos de 224, es decir, 0.22 o 0.10, o 0.21, perdón. Entonces, si yo estoy con una lima 20, pues sí, a lo mejor sí empiezo a sentir esa constricción, pero si yo estoy con una lima 40, vamos a pensar hipotéticamente una lima 30 o 35 o 40 que miden 0.30, 0.35 o 0.40 de 1 milímetro en la punta, es un hecho que mi lima seguramente se va a atorar antes de donde esté el CDC, porque es mucho más voluminoso. Entonces, la realidad de sentir ese punto de constricción a través del tacto con una lima no es una idea correcta. ¿Cómo vamos a ubicar ese punto? Pues nos vamos a tener que valer de otros medios para ubicarlo. Medios como una radiografía, por ejemplo, y el conocimiento aproximado de la distancia a la que se encuentra. ¿Y dónde se encuentra? Bueno, pues aquí lo vemos. Los estudios que hicieron el doctor Cutler y el doctor Pineda desde 1958, del esquema que vimos la clase pasada, ubican este CDC en una distancia aproximada entre 0.5 a 1.5 milímetros hacia coronal del foramen apical. Eso quiere decir que de acuerdo al estudio de Cutler y Pineda, quienes se dieron a la tarea de observar muchísimos dientes extraídos con microscopio óptico y ubicaron el punto donde se encontraba este CDC, determinaron que el CDC se encontraba entre 0.5 a 1.5 milímetros con respecto al foramen apical, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Este punto de determinación establecido en los estudios de Cutler y Pineda, en realidad se ha mantenido como un concepto real porque efectivamente los equipos que nos sirven para hacer una determinación electrónica del CDC, que son los localizadores electrónicos de foramen, de los cuales no vamos a hablar ahorita porque se van a ver en un tema posterior, efectivamente ubican este punto en este rango aproximado, ¿ok? Entonces, si mi foramen apical está aquí y yo estoy diciendo que mi CDC estaría entre 0.5 y 1.5, eso quiere decir que yo cuando trabaje me voy a quedar en un rango de este punto, 0.5, 1 milímetro o 1.5 hacia arriba, y eso se considera como un límite correcto. Ahora, ¿cómo establezco este punto? Traten de imaginar si existe forma de que yo establezca este punto en un diente, en boca, en un paciente al que yo le voy a hacer endodoncia. Y traten de ubicar si existe forma de que yo determine este punto en un paciente determinado de un diente específico que yo voy a hacer en boca. Piénsenlo. ¿Hay forma o no hay forma? ¿Con radiografía? Ok, sí, Daniela. ¿Cuál ubicaríamos con radiografía? La constricción apical.
La parte más estrecha. Ok, ¿todos están de acuerdo en que la constricción apical la ubicaríamos con radiografía? ¿O el CDC Yo lo digo que es el ubicaríamos con foramen radiografía? el que ubicamos. Ajá, ¿pero qué foramen? ¿El apical? El foramen apical, exacto. No ubicamos la constricción porque la constricción radiográficamente no se ve. Tampoco ubicamos el CDC porque no podemos ver hasta dónde termina el cemento, dónde empieza la dentina y dónde empieza el conducto. Porque en una radiografía, dentina y cemento se ven iguales, ¿no? Se ven con la misma densidad óptica. Y el conducto simplemente se ve como la línea negra que está en el interior, ¿no? Entonces, en realidad, no es factible hacerlo a través de la radiografía. Pero lo que sí podemos ubicar en la radiografía es la punta de la raíz. Y en la punta de la raíz está el foramen apical, que no es lo mismo que el foramen fisiológico. Fíjense, foramen apical está aquí, foramen fisiológico estaría acá, que en este caso coincide con la constricción. Foramen apical está aquí, foramen fisiológico está acá. Pero además tengo otro punto anatómico, el ápice, ¿verdad? Tengo un punto anatómico que se denomina ápice. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando yo establezco o cuando yo quiero determinar este punto? La mejor forma para determinar la existencia de este punto, entonces, es pensar que estoy en un rango entre 0.5 a 1.5 milímetros hacia coronal, de donde se encuentra la punta o la salida de mi foramen, ¿sí? La salida de mi foramen, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante este punto CDC o foramen fisiológico, que no le vamos a llamar constricción apical porque no siempre coincide? ¿Por qué es importante? Porque el pronóstico de un tratamiento de conductos depende en gran medida qué tanto estemos cerca de ese punto. Si yo tengo un tratamiento de conductos muy corto con respecto a esa distancia, vamos a pensar que termino mi tratamiento de conductos hasta acá, 3 milímetros de distancia, es probable que aquí esté dejando remanente de tejido pulpar necrótico, que seguramente me va a sostener activo un proceso patológico y no me va a permitir la reparación. Pero también caso contrario, si yo termino mi tratamiento fuera y que obviamente termino trabajando fuera del conducto y termino obturando fuera del conducto, eso va a interferir con la reparación porque yo no tendría por qué estar picando con mis instrumentos e invadiendo con mis instrumentos un espacio que no tiene nada que ver con el conducto. Entonces, el pronóstico de un tratamiento de conductos depende de qué tanto yo me acerque a este punto. Por eso ya desde ahí tengo que empezar a pensar que el establecimiento de este punto se vuelve un punto crítico, una determinación muy importante en la terapia de conductos. Cuando nosotros estamos haciendo longitud de trabajo, que es esto, vamos a invertir un tiempo determinado en hacerlo, pero el tiempo que invertamos en ello es un tiempo muy valioso. ¿Por qué? Porque si le establecimos bien desde el principio, no vamos a tener después que rectificar y ajustar sumando o quitándole a esa longitud, porque lo hicimos de forma correcta desde la primera vez, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente punto anatómico. El otro punto anatómico importante es el foramen apical. ¿Y pues qué era el foramen apical? Pues como ya lo vimos, el foramen apical es el extremo o la salida o la desembocadura del conducto en prácticamente la zona donde termina el diente. Esta desembocadura, como aquí lo vemos, dice que es un extremo que tiene forma de cráter, se encuentra comunicando con el exterior de la raíz y llega a medir aproximadamente 502 micrómetros en pacientes o en individuos entre 18 a 25 años que son muy jóvenes y llega a medir aproximadamente 68 micrómetros en pacientes de más de 55 años. Es lógico, ¿verdad? Vean cómo, como ya habíamos dicho, este cono tiene su vértice aquí y este cono tiene su vértice aquí. Por lo tanto, este cono, que es el conducto cementario, se abre hacia acá. Y por lo tanto, esta apertura en diámetro no tiene que ser raro que sea más grande que la que teníamos aquí, que era de 210 a 240. Aquí, lógicamente, tenemos una distancia mayor entre 502 y 68. Ahora, fíjense también cómo esta dimensión se modifica drásticamente con la edad. ¿Por qué? Porque se aposiciona cemento. Entonces, en un paciente joven puedo esperar tener un foramen de este diámetro y en un paciente ya mayor puedo esperar tener un foramen de este diámetro. Hay una reducción muy significativa en el tamaño.
El doctor Cutler y Primera nuevamente en su estudio establecen que existe una relación entre el ápice radicular y el foramen apical en aproximadamente 7,275 dientes. Ese fue lo que ellos revisaron, ese fue el total de dientes que ellos revisaron, en donde encontraron que en 17% de los casos el foramen apical se encontraba ubicado en el mismo punto que el ápice radicular, y en el 83% de los casos se encontraba aproximadamente de 2 a 3 milímetros del ápice radicular. Entonces, ni siquiera hay una coincidencia entre el ápice radicular y esto. Vean la distancia. Este es mi ápice radicular y este es mi foramen apical, ¿ok? El foramen apical no coincide entonces con el ápice radicular o anatómico. Entonces, tampoco existe coincidencia en estos puntos, y aquí lo podemos ver. Este es el ápice radicular, que es el que vemos en la radiografía, este es el foramen apical y este es el foramen fisiológico, ¿sí? Ahora, además de estos puntos anatómicos, tenemos, además, como salida principal, que es el foramen apical o el foramen fisiológico, también tenemos otras salidas adicionales que se denominan foraminas. Si se acuerdan, cuando vimos los conductos laterales, accesorios colaterales, apodados, etcétera, vimos que muchos de ellos desembocaban a periodonto, incluso el mismo cabo interradicular que aquí está señalado. Estos conductos tienen desembocaduras hacia el periodonto, desembocaduras que tienen el nombre de foraminas. Por lo tanto, entonces, las foraminas, como lo vemos en esta imagen, son estas salidas adicionales. Entonces, este diente puede ser que tenga un foramen apical, que sería la salida principal del conducto principal, pero además, como aquí lo vemos, tiene múltiples salidas, que son pequeñas puertas, que son las desembocaduras de los diferentes orificios que se encuentran ubicados alrededor del foramen apical. Eso permite que desemboquen múltiples conductillos que al final pueden formar un delta. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la estructura o de la conformación de los conductos? Aquí podríamos ver en esta imagen de una reproducción tomográfica de un diente, de una microtomografía de un diente, vemos un conducto que tiene una morfología 1, 2, ¿verdad? Pero además le vemos un conductillo accesorio interradicular que no está comunicando, vemos un conducto reticular y vemos aquí evidentemente una malla importante. Y aquí vemos en este esquemita un delta apical. Cada una de las salidas de estos conductos a los diferentes niveles va a formar foraminas y además el foramen principal. En esta imagen, por ejemplo, este sería el foramen principal y todas las otras salidas que pudiéramos tener a diferentes distancias serán foraminas. ¿Sí estamos claros? En esta imagen, este sería mi foramen principal, pero este conducto, fíjense cómo termina en un delta. Delta que tiene dos foraminas. Aquí tenemos otra foramina y aquí tenemos otra foramina, ¿sí? Entonces, si yo observo un diente en un corte, más bien, un diente en una fotografía, una imagen electrónica de barrido, una microscopía electrónica de barrido, lo que observaría es esto. Una zona con múltiples salidas, déjenme ver dónde anda mi cursor, una zona con múltiples foraminas y múltiples salidas, además de un foramen principal, porque como dice aquí, son los diferentes orificios ubicados alrededor del foramen apical que permiten la desembocadura de múltiples conductillos, que incluso pueden formar un delta apical, como lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Okay. Bueno, entonces vamos a ver qué sucede con estas salidas de conductos. Bueno, pues sabemos que todos estos conductos van a estar, dijimos, en diferentes proporciones a niveles distintos de la raíz. La zona que tiene más conductos laterales o accesorios es el tercio apical, en donde podemos encontrar hasta un 74% de todos ellos. En el tercio medio tenemos aproximadamente un 11% y en el tercio cervical llegamos a tener aproximadamente un 15%. Como lo vemos en esta reconstrucción
tridimensional de una microtomografía de un diente extraído, podemos visualizar la anatomía y podemos ver que es una serie intrincada de túbulos, una serie intrincada de conductos que evidentemente hace pensar que la terapia de conductos no es fácil de determinar. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver cómo, si le quitamos esto, este sería el espacio de la cámara pulpar con su anatomía intacta, y así es como probablemente lo viéramos después de la terapia de conductos, con múltiples salidas. Fíjense aquí cómo hay la evidencia de un conducto lateral a este nivel y la evidencia de un delta apical a este nivel, así como también pequeños conductos a este nivel, ¿ok? Entonces, la anatomía nos muestra que el conducto o el sistema de conductos radiculares, por eso se denomina así, no es un tubo con una salida, sino son una serie de ramificaciones que hacen la anatomía bastante compleja. Vamos a hablar de dos términos que nos están haciendo falta: ápice anatómico y ápice radiográfico. El ápice anatómico, ¿quién me quiere leer qué dice del ápice anatómico, por favor? Yo. Sí, gracias. Ápice anatómico, punta real del ápice radicular de un diente, parte más delgada del mismo. Se modifica por cambios como resorciones, calcificaciones, etc. Contiene el foramen apical, no es observable a simple vista a menos que se tenga un diente extraído. Ok, entonces, el ápice anatómico es este espacio que se encuentra aquí. Es la salida, básicamente, del foramen. ¿Qué es el ápice radiográfico? ¿Quién me lo quiere leer? Yo. Sí. Imagen radiográfica del ápice anatómico. Se visualiza con técnicas radiográficas o tomografías. Ok, entonces, el ápice radiográfico sería lo que nosotros vemos, ¿verdad? Lo que nosotros vemos como punta de la raíz. ¿Coinciden? No van a coincidir, más que si tenemos un paciente probablemente joven, puede ser que coincidan, pero si tenemos un paciente mayor, seguramente no van a coincidir. ¿Y qué nos dice al final el texto? El foramen apical no sale en el ápice anatómico, se encuentra a una distancia de él que está oscilando entre 0.5 a 3 milímetros. Entonces, no tenemos coincidencia de todos estos puntos. ¿Qué es lo que vamos a observar en una radiografía como lo preguntábamos hace rato? Lo que sí puedo observar es la punta de la raíz en la radiografía. ¿Cuándo voy a observar realmente dónde se encuentra el ápice radicular? Cuando tengo un diente en la mano y cuando tengo un diente extraído y pueda ver el ápice anatómico. Pero mientras no lo tenga en la mano, lo que yo veo de él es esto. Es la imagen radiográfica de dónde está la punta de la raíz, que sería el ápice radiográfico. Y si yo sé que el ápice radiográfico no está coincidiendo con el foramen fisiológico, entonces voy a tomar una distancia parámetro para establecer el CDC. Esta distancia parámetro va a ser de 1 milímetro. ¿Por qué de 1 milímetro? Porque si se acuerdan, en el estudio de Cutler y Pineda nos decía que la distancia estaba en un rango, déjenme encontrarla, la distancia estaba en un rango entre 0.5 a 1.5. ¿Cuál es la media entre 0.5 y a 1.5? 1. Por lo tanto, yo voy a restar 1 milímetro, ¿sí? Cuando yo me vea mi radiografía para determinar la longitud de trabajo, voy a establecer este punto que es arbitrario y difícil de determinar. ¿Cómo? Voy a medir hasta acá, ¿de dónde? Del borde incisal o cúspide hasta el ápice radiográfico, que es el que sí veo en la radiografía, y a eso le voy a quitar 1. Menos 1. Entonces, vamos a pensar que cuando yo mida mi diente para iniciar mi terapia de conductos, después de haber hecho el acceso, voy a medir con una regla en la radiografía, desde el borde incisal, que en esta imagen está cortado, hasta el ápice radiográfico, porque ese punto sí lo visualizo en la radiografía. No veo el ápice anatómico, pero sí veo el ápice radiográfico. Y a eso le voy a quitar 1 milímetro, ¿sí? Y ahí voy a establecer como tentativa mi ubicación de mi CDC. ¿Por qué? Porque en los estudios de Cutler y Pineda, este punto CDC se ubicaba entre 0.5 a 1.5, como medio 1 milímetro.
Entonces, esa es la distancia que yo voy a establecer. ¿Sí estamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. entonces, ese punto así lo voy a determinar. Entonces, si yo quiero ver, alguien puso algo en el chat, déjenme ver. Ok. Si yo quiero ver cuál es la implicación práctica de esto, pues la implicación práctica de esto es que yo en una radiografía, en un paciente que voy a tratar, lo único que voy a ubicar es esto. ¿Por qué tengo que conocer los otros puntos? Porque los otros puntos anatómicos tienen una significancia histológica que al final tiene una significancia clínica. Yo tengo que saber que el conducto y el tejido pulpar termina en el CDC para no estar trabajando más allá del CDC. Pero en la realidad clínica lo que yo voy a ubicar es este punto que lo voy a ver en una radiografía. Solamente voy a poder ver el foramen anatómico cuando yo tengo un diente extraído, porque entonces lo puedo ver y puedo ver si la punta de la raíz corresponde con el foramen anatómico o no. Pero el punto que sí veo en una radiografía es este. Ajá, el ápice radiográfico. Entonces, este es mi punto anatómico de referencia para establecer la ubicación de mi CDC. ¿Es una ubicación tentativa? Definitivamente es una ubicación tentativa, pero esa es la forma que tengo para establecerla, en base a todas estas medidas que se han determinado en muchos dientes extraídos. No solamente es este estudio, hay varios estudios que hacen lo mismo y han establecido allí ese punto. ¿Sí estamos bien? Sí, Sí, doctora. doctora. Ok. Vamos a ver un caso clínico. ¿Qué tiene de importancia esto? Este caso clínico lo hizo un alumno de posgrado, el doctor Oliver White. Y este caso clínico es una paciente femenino que tenía 29 años de edad, que acudió a la clínica con motivo de la consulta, diciéndonos que después de que le habían hecho una endodoncia un año antes de que acudiera con nosotros, no le dejaba de molestar. Cuando nosotros vemos el diente y se toma la radiografía, o su compañero Oliver toma la radiografía y visualiza esto. ¿Qué visualiza? Bueno, pues vemos obviamente un diente con un tratamiento previo, aquí vemos la gutapercha. Vemos que esta gutapercha no se ve tan compactada como podríamos ver esta sí se ve más compactada. Vemos el espacio del ligamento periodontal, que es esta línea radiolúcida que contornea completamente el diente. Vemos el ápice radiográfico, ¿verdad? Y vemos cómo la punta de gutapercha está corta, ¿verdad? Con respecto al ápice. Si yo digo que mi tratamiento debería de quedar a 1 milímetro, aquí claramente estoy viendo que está a más de 1 milímetro. Vean este otro diente. Aquí estoy viendo cómo mi punta de gutapercha se está saliendo del ápice radiográfico. Eso tampoco es correcto. Ni me debo de quedar tan corto, ni me debo de quedar pasado. Por eso la importancia de establecer este punto, aunque sea o siga siendo un punto arbitrario. Necesito establecerlo a 1 milímetro. 1 milímetro de el ápice radiográfico como margen de seguridad, ¿sí? La paciente nos refiere esta situación de sintomatología y un tratamiento previo. ¿Qué es lo que hace su compañero? Bueno, definitivamente determina la necesidad de hacer un tratamiento de conductos y después de terminar con su tratamiento de conductos y haber hecho el tratamiento de forma correcta, obtura. Y al momento de obturar, vean aquí cómo se llena este conducto accesorio. Vean el conducto principal, se ve a buen nivel. Podríamos pensar que está ligeramente justo, pero lo vemos a buen nivel y vemos cómo aquí se obturó un conducto accesorio. Aquí en esta nueva imagen podemos ver cómo esta obturación sí está pasada. ¿Qué es lo que yo deseo ver al final en mi obturación? Algo como esto y no algo como esto. ¿Siempre voy a ver conductos laterales o accesorios obturados? No, no siempre. ¿Cuál es el objetivo? ¿Obturar conductos laterales o accesorios? No. El objetivo es obturar hasta el nivel adecuado el conducto principal. Si yo me enfoco al conducto principal, es probable que en la buena conformación del conducto principal logre probablemente obturar de forma incidental un conducto accesorio y se va a ver muy bonito. Pero mi objetivo es el conducto principal, porque su nombre lo dice, ese es el principal, ese es mi objetivo. No los conductos laterales, no los conductos accesorios, no los deltas apicales, ni las foraminas.
mi mayor importancia está en el conducto principal. ¿Sí estamos bien? Y aquí, a un mayor aumento, vemos dónde termina el ápice radicular. Aquí vemos el ligamento. Y a más o menos 0.5 de distancia está mi gutapercha. ¿Estamos a un buen nivel? Sí, estamos a un buen nivel. ¿Es una buena terminación de tratamiento? Sí, es una buena terminación de tratamiento. ¿Qué esperamos? Que después de este buen tratamiento a la paciente se le quite la sintomatología que se reportaba en el tratamiento previo. Vean la diferencia entre un tratamiento al inicio, con una mala determinación de la longitud de trabajo, persistencia de sintomatología, y vean después del tratamiento cómo incluso la situación radiográfica cambia mucho. ¿Ok? Esto nos acerca al éxito. Esto nos aleja del éxito. ¿Sí? Porque estamos muy lejos. Y además tenemos una mala obturación. ¿Y cómo esto nos acerca al éxito? Perdón, esto nos acerca al éxito. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? La distancia de mi obturación al CDC es un punto importante. Yo no me voy a quedar en una obturación a 4 milímetros, a menos que de plano no haya podido bajar, y eso porque le intenté y en serio le intenté. Pero tampoco me voy a quedar pasado, tampoco es correcto dejarlo pasado. ¿Dónde es el punto exacto? Este, que sería 0.5 a 1.5 milímetros, no más allá. ¿Sí? Y mientras más me acerca a este punto, más me acerco a obtener un éxito en mi tratamiento de conductos. Por eso es la importancia de conocer estos puntos y determinarlos. ¿Ok? Vamos a ver otro caso. Este otro caso, que es de otro compañero de posgrado, es un paciente femenino de 39 años de edad. El motivo de la consulta es que le duele el diente al comer. Este es el diente problema y es un paciente que tiene una referencia de un tratamiento previo de 3 años. Nuevamente volvemos a ver lo mismo, una obturación no adecuada, con espacios vacíos, pero además vean la distancia, muy corta. ¿Dónde está el ápice radiográfico? Aquí. Nuevamente vean el ligamento, cómo se ve un poquito más ancho de lo normal. ¿Por qué decimos que está más ancho de lo normal? Vean el ligamento en el canino. Vean el ligamento aquí, se ve más ancho, ¿no? A esto le llamamos un ligamento ensanchado. Este ligamento ensanchado, pues es seguramente consecuencia de que aquí en este espacio que no se trabajó se quedaron bacterias, porque nunca se determinó el CDC, porque se quedó muy corto con respecto al ápice radiográfico y porque seguramente aquí no hay 1 milímetro. No hay 1.5, seguramente hay más de 2,5. Entonces, ¿qué sucede? El dejar el tratamiento tan corto me permitió que aquí quedaran seguramente bacterias que no favorecen la reparación. Y por lo tanto, al paciente le duele al comer, le duele al masticar. Vemos nuevamente cómo el estar lejos de este punto anatómico que podría parecernos tan irrelevante nos lleva a un tratamiento fracasado. ¿Por qué fracasado? Pues porque el paciente no puede comer con ese diente, porque yo radiográficamente estoy viendo que tengo un ligamento ensanchado. Este diente no ejerce su función masticatoria adecuada por dolor. Cuando su compañero termina el tratamiento, no solamente se acerca mucho al punto ideal, sino que además vean cómo se obtura un conducto lateral de grandes dimensiones. Aquí en mayor aumento, vean el ligamento, sigan el ligamento. El ligamento viene aquí. Y vean la distancia donde está mi obturación, más o menos a 0.5, ¿ok? Entonces, el acercarme a esta distancia me ayuda a tener un mejor éxito. Claro, tampoco es ideal pasarme, pero estar en un parámetro entre 0.5 y 1.5 me acerca seguramente al éxito. ¿Ok? Listo. Ahí terminamos el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Ya les mandé por el chat la presentación y de todas formas ya todos tienen la presentación. Entonces,